Bienvenidos a Adictos en Recuperación. Bienvenido, bienvenido. Tenemos hoy el día a Yaibé, Daniel, invitados. Si quieren introducirse como profesionales y amigos de nosotros que somos. Yo soy Ayaibex Montaz, soy compañera en recuperación con 15 años limpia y sobria y yo no tengo anonimato. Y también junto con mi esposo tenemos un consultorio llamado Psicoconsulta que nos dedicamos a la aplicación de la psicología basada en evidencia para trabajar con las mentes con trastorno adictivo. Bueno, mi nombre es Daniel, yo también soy adicto en recuperación, yo tengo 21 años sobrio y limpio de recuperación. Estoy casado ya con Ayaibe hace 12 años y de eso es que vamos a intentar hablar un poquito hoy, de cómo una pareja en recuperación se apoyan o se pueden dañar su proceso de recuperación. Entonces, hoy vamos a hablar entonces de las relaciones en general o de relaciones en pareja también, de las relaciones en recuperación, que es otro tema. Sí, porque para eso fue que yo me puse todo el necesito. Te pusiste los lentes hoy intelectual. Psicólogo. Tú eres Sigmund Freud hoy. La materia, Claro, entonces yo quisiera hablar un poquito del tema de las relaciones, que es muy amplio. Si ustedes quisieran hablar un poco más desde su punto de vista profesional, de experiencia de vida, como quieran comenzar. Palabra. Bueno, yo comenzaría hablando de lo que para mí es la adicción. O sea, hay un cliché que se repite mucho en las reuniones, en los grupos, que se dice que nosotros nos quedamos en la edad que empezamos a consumir. Yo en mi parte personal, yo comencé a consumir más o menos los 12 o 13 años, y esa es la edad emocional que yo arrastré por un proceso de recuperación. Cuando yo entro a recuperación, yo soy un adolescente. Como todo adolescente, las relaciones se basaban en lo que eran los impulsos, el descontrol y el mismo egocentrismo. Y no entro yo a las primeras relaciones mías en recuperación de manera madura. Yo me acuerdo. Sí, tú te acuerdas, tú viste. Tú viste. Claro que anteriormente, tú sabes, antes de entrar en recuperación también yo había tenido mis relaciones fallidas, como toda persona, y yo siempre no entendí lo que eran la parte personal de lo que es una relación. Y cuando ya con los años me rindo al proceso de relación y yo digo, bueno, ya yo no me relacionaré, ya yo no viviré, entonces aparece Ayaibe en mi vida. Y creo que en ese momento sí ya había un poquito más de madurez, pero tuvimos que pasarla. No fue muy fácil esos inicios. Ahí tú quisieras hablar un poquito. En mi caso, yo no sabía cómo relacionarme sanamente. Yo contabilizaba muchísimas relaciones y como dice la canción de Joaquín Sabina, parece que la mala era yo. Y yo me victimizaba y pensaba que el malo era el otro, que no me comprendían. Y en ese camino fui infiel, fui deshonesta, fui desleal, practiqué muchísimo antiprincipio. Yo no me unía a mi pareja, pues mi pareja era mi enemigo. Estando ya en un proceso de recuperación, aprendí por los grupos y por ese milagro que es los grupos de 12 pasos, el programa de 12 pasos, yo aprendí que al final para yo poder relacionarme sanamente con el otro, yo tenía que aprender a relacionarme conmigo. Y empecé un proceso de estar sola durante 2 años para aprender a relacionarme conmigo, con muchísimos deseos de relacionar. Nosotros en los grupos decimos que no es bueno que el primer año no se relacione con nadie, yo creo que 2 años, por lo menos para la mujer. Y al encontrarme con Daniel en mi vida, como quiera, los primeros 5 años nosotros tuvimos que asistir a terapia de pareja. También asistimos a unos grupos que eran grupos de 12 pasos, especializados para pareja. Y ahí es que fue que pudimos de verdad encajar. O sea, ni siquiera con el trabajo interno de cada uno. Nosotros podemos decir que los primeros 5 años fue un infierno. Sí, para mí, mi talón de Aquiles, como dicen, ha sido las relaciones, las de pareja y las relaciones en general, porque yo no me sabía relacionar conmigo mismo, ¿entiendes? Yo tenía una relación conmigo muy tóxica, ¿entiendes? Yo lo que me hacía daño, reprimía, me desconectaba, no me gustaba estar en contacto conmigo mismo. Y una de las cosas que, bueno, yo llegué la primera vez a recuperación al programa de 12 Pasos por un divorcio, jovencito, y con ya ganas de suicidarme. Yo llegué grave.
Y de verdad que es un proceso, de eso mismo que estaba hablando. Yo tengo 1000 años en el proceso de trabajar el amor propio, de trabajar conmigo mismo, de conocerme y de, tú sabes, de poder tener una relación sana conmigo, para poder tener relación con alguien. Y como quiera, eso no te garantiza, porque siempre el otro ser humano va a tener otros defectos, otros valores, otros principios, y todo eso hay que trabajárselo, porque eso no es de que, en mi caso, no ha sido de que llegué, es un trabajo constante, como el trabajo de los 12 pasos, no es de que yo no trabajé los 12 pasos, tienen que seguir trabajando, ¿no entiendes? Para mí, ustedes sabrán como especialistas, pero para mí es un trabajo constante, sea las relaciones, sea las relaciones amorosas, sea las relaciones personales, la relación conmigo mismo, toda una relación, no es una solamente una relación que yo trabajé. Y entiendo que también es muy importante para cada uno de nosotros en la relación con Dios. El concepto de un poder superior, en mi caso, ha ido cambiando. Yo recuerdo que en el paso 2 se trabaja el concepto de un poder superior, entonces yo necesitaba, en mi primer año de recuperación, que todavía yo no entendía bien eso de caminar en valores o de caminar en principio, yo necesitaba un poder superior que entendiera eso, que entendiera que yo no siempre iba a ser honesta, que yo no siempre iba a ser leal, o yo venía de romper vínculos, de ser desleal, y el concepto mío de un poder superior era un poder superior que a mí me perdonaba eso y que lo entendía, en lo que yo me entendía a mí misma. Entonces eso también me ayudó a poder ser honesta con Daniel, y cuando pasaban algunas cosas yo podía por fin ser honesta con una persona que me entendía también. No que Daniel se convirtiera en mi poder superior, pero sí el vínculo con Daniel se mejoró a partir de yo tener un nuevo concepto de un poder superior. Que Sí. me entendía, tú sabes, entonces como que me liberé y comencé a ser más honesta. A mí me pasó eso, que yo llegué con un poder superior que era castigador, un poder superior que era el culpable de todo lo que me había pasado, un poder superior, un cuco, como dice el mundo dominicano, un cuco, que me castigaba, que era como que era, ay, ahí viene el poder superior. Entonces yo desmontar ese poder superior ha sido un proceso largo, ¿entiendes? Porque todavía en automático, algo está pasando, ay, coño, Dios me está castigando, no, ¿sabes? Tener una relación con un poder superior de amor, que es un ser que me ama, que me quiere, que me tiene vivo, ya habiendo intentado contra mi vida, consumiendo, literalmente tratando de quitarme la vida, y estoy aquí, es un poder súper bondadoso en mi caso, eso fue mi reflexión que tengo diaria todavía. Pero hacer la paz con ese poder superior es muy importante, como tú dices, porque ahí eso es parte del amor propio, de tener una relación sana con un poder superior. Sí, y que ese poder superior lo que te da el cuando tú estás trabajando tu propósito, porque, o sea, nada, ninguna relación, eh, o sea afectiva, o sea de negocio, o sea de amistad, eh, tiene que tener algún tipo de propósito, ¿te entiendes? O sea, sí hay principios, hay la lealtad, la confianza, etcétera, etcétera, pero tiene que tener un propósito. Es decir, el propósito de una relación de pareja, yo entiendo que es la familia, y tiene un propósito. Ok, pero en ese camino van a venir cosas que el propósito se va a tener que cambiar de un lado a otro, porque uno pierde trabajo, uno se le cae negocio, se le enferma un hijo, y pasan un grupo de situaciones, y el propósito que tiene el poder superior no necesariamente es el mío. O sea, yo trazo un camino, yo digo, bueno, yo voy a trabajar esto, voy a estudiar esto, yo voy a hacer este proyecto, tengo otro. Y como todo adicto, como que yo quiero la cosa para ayer. Entonces es un trabajo. Y si el poder superior que tiene el control, él es el que va a decidir por dónde que va a caminar. Entonces, en teoría es bonito, es chulo. Entonces tú lo lees en la literatura, lo trabajas con el padrino. Pero cuando te toca en la vida real, que te toca una hija enferma y tiene 3 días interna, y tú dices, yo no tengo nada en la cuenta, entonces hay que coger prestado, a ver quién me va a prestar. Y yo como adicto, que en la familia a veces hasta me rebotaba con este tipo de situación, entonces tú dices, wow, ¿qué es lo que quiere el poder superior? Entonces me quillo con él y la cosa, pero no es eso, es el propósito. O sea, eso ayudó tal vez en algún momento en que en algún tipo de crisis o deshonestidad que yo estaba pasando con AJ Bex, no, nos uniera. Porque entonces éramos dos ya contra esa situación. Sí. No era uno solo. ¿Tú entiendes? Entonces, no aparecía el dinero, no, mira, vamos a esto, vamos a hacer lo otro. Y entonces, ese propósito de la familia, ese propósito de la pareja, ese propósito de la unión, ese propósito de no estar solo, que es la base de cualquier programa de recuperación, que solo yo no puedo, pero juntos sí. Entonces, sí me daba la fuerza, y me daba ese empujoncito y me daba la compañía para seguir adelante. Y eso se aplica
en todo, en todos los aspectos, o sea, hasta en relaciones de trabajo, en relaciones de amistad, en relaciones afectivas, en relaciones de familia. Y nosotros que venimos de familias disfuncionales, donde cada quien tiene su propia agenda, se nos hace difícil. A mí se me hizo muy difícil, se me hizo muy difícil el ya entender, porque yo pedía siempre, por ejemplo, a mí me pasó algo y no hace mucho, nada más hace como 2 años, ¿verdad? Ya, que estaba en un almuerzo con mi familia y yo me vi en la cabecera. Literal, o sea, estaban preguntándome mis sobrinas, estaban preguntándome mis hijas, estaban preguntándome otra gente de la familia, cosas de la vida diaria. Tío, ¿cómo tú haces esta cosa? Mira, yo estoy haciendo esto, tengo este proyecto, tengo aquello, me está pasando este tipo de situación. Entonces venían y nos preguntaban a mí, le preguntaban a ella. Y yo en un momento dado caí así como en cuenta, como que decía, wow, lo que yo quería desde el adolescente rebelde, que era llevar la vida y a cosas, mira, a tablazo limpio la vida me llevó a que yo fuera responsable, a que yo hiciera los cambios necesarios para poder ahora ser esa persona. Pero en la adolescencia tal vez me hubieran soltado, o en principio de mi programa de recuperación, me hubieran soltado esa responsabilidad. Yo no hubiera tenido, me hubiera abrumado, me hubiera ido a consumir. O quién sabe, tú sabes, el desastre, me resiento con la familia, no hablo con ella, digo, ¿qué es lo que me está pidiendo aquel? Tú sabes, y eso es todo parte del crecimiento de persona y como pareja. Y de hecho, también dicen que ¿Mm? para lograr todo eso, es primero yo, segundo yo y tercero yo, aunque son egoístas, ¿tú me entiendes? Porque el primer amor que yo tengo que darme, o sea, el primer amor que tengo yo que encontrar es el mío, por el poder superior que hablamos, porque nosotros decimos poder superior porque puede ser una silla, puede ser Buda, puede ser Alá. El mío es Dios, ¿tú me entiendes? Jesucristo. Y que aparte de eso, del programa de 12 Pasos, que yo he visitado también, me he dado cuenta que es un programa que no es religioso, pero sí es espiritual, ¿me entiendes? Que me dé esa libertad de que, no, esta gente son estos, son los otros. No, me da esa libertad de yo elegir, ¿tú me entiendes? De encontrar mi propio poder superior y creer en eso, porque todo es por medio de la fe. Pero es bueno el tema porque estamos hablando ya de lo que es la parte de las relaciones. Tú ves que eso yo he tenido que bregar mucho. Porque muchas veces no es el consumo. Ya después que tú sueltes esos patrones de consumo, vienen otro defecto que uno tiene que trabajar, muchas cosas que uno tiene que trabajar internas. Porque el adicto cree que nada más es el consumo, ¿no? Hay muchos patrones de conducta como esos dos enemigos que tenemos, que es la postergación y la apatía, de voy a hacer la cosa y la dejo para después, o voy a hacer esto, no me siento con ánimo, o sea, de pararte en el día y decir, cónchale, o sea, es como que la oración tiene que ir en conjunto con la acción. Entonces yo también eso, con ese tipo de relaciones, porque no solamente de pareja, hasta con la familia, se me ha tornado difícil, tú sabes, porque a veces tú entras en recuperación y la familia ve que te está yendo tan bien, que tú ves que hasta eso mismo le trabajan a ellos. Porque muchos también están esperando que tú dejes el paso falso para decir, mira, te lo dije. Duró tantos años en recuperación para volver a lo mismo. Porque me pasó a mí, ¿eh? Y que yo he aprendido dentro del programa que lo anormal que yo estoy haciendo es esto. Mantenerme en recuperación, porque lo normal era seguir la ruta, tú sabes cómo dicen. Pero gracias a Dios que he encontrado compañeros así como ustedes, que han estudiado también el área, que no es que yo me estoy inventando cosas, no es que le han dado página a la izquierda, averiguar qué es lo que pasa con la adicción, de que es una enfermedad que no tiene cura conocida, pero sí es posible. Cuando uno comienza a entrar en un proceso de recuperación, uno violenta las reglas familiares que nos llevaron a la adicción, porque ninguno de nosotros somos adictos porque sí. Somos adictos por unas múltiples causas y una de esas causas es la disfunción familiar. Todos nos identificamos en el mismo barco. Entonces, el tú violentas esas reglas familiares, en donde no se guardan secretos, donde decimos la cosa a la cara, donde quizás no nos quedamos callados, donde vamos sosteniéndonos por nosotros mismos y por nuestros compañeros, nosotros estamos traicionando unas leyes familiares que quizás fueron escritas hace 8 generaciones, hace 3 generaciones, pero que nuestros padres y nuestros abuelos repitieron como papagayos. En mi caso, mi familia, no se hablaba la verdad a la cara. Eso no se hace. Eso era una regla. Y se tenía que mantener el decoro social.
no se decía que yo era adicta. Eso era una vergüenza social. Entonces, cuando yo salgo con el rompimiento de mi anonimato o con tratar de decir las cosas a la cara, que antes quizá yo lo hacía desde la herida y lo hacía desde la crisis, porque no es verdad que nosotros no decimos la verdad, nosotros dijimos la verdad, pero en crisis. Claro. Y entonces decía, éramos los locos. Los locos de la familia. Pero cuando lo hacemos de recuperación calmado, con asertividad, que nuestros padrinos y madrinas nos ayudan a ser más asertivos, a utilizar un lenguaje mayor de adultez que de una persona que no entiende. Entonces ahí comenzamos a generar envidia. Sí. Porque el otro se compara con nosotros y dice, ¿qué es lo que está hablando esto? Mira, esto es mentira. Y ya no pueden señalarlo. Pues, Y como no pueden señalar, entonces hay un distanciamiento momentáneo de la familia, porque después, o sea, en el camino, nos volvemos a unir a los familiares. Sí. Sí recuperamos las relaciones sanas con todo el mundo. Entonces, quizás donde podemos experimentar mucho es cuando llegamos al grupo y estamos solteros con las mismas personas, porque somos todos niños heridos. Todos somos niños heridos. Que en ese plato de las reuniones comenzamos a que en vez de la adicción, el patrón conductual o el patrón mental, emocional y conductual, el defecto de carácter, se hace compulsivo. En mi caso era la herida del rechazo. Y si yo llegaba a una reunión y tú no me saludabas, mi mente me decía que yo te caía mal. Sí, sí. Entonces lo que yo repetía en mi infancia con mis familiares, o lo que yo repetía en mis noviazgos, yo lo comencé a repetir con los compañeros de recuperación y con las compañeras de recuperación. Entonces, hasta que nosotros no vayamos sanando eso con los años, ¿cómo? Sabiendo que hay una mente que nos miente. Y se llama egocentrismo. Y que es el núcleo de la Que es el núcleo de la enfermedad. Decía Bill W. que es el miedo egocéntrico que está con nosotros. Que creó un falso yo. Y que por eso necesitamos poder superior, para desmontar ese ego. Para desmontar ese ego. Porque ese ego, yo me creo que soy el centro del universo, ¿entiendes? Para yo darme cuenta que yo no soy, tú tengo que saber que hay un poder superior más grande que yo, que es el centro de mi universo. Llegar a ser cuesta años. Sí. No es solamente la limpieza, es el cambio y la transformación interna y espiritual que se va dando, pero tiene que ser a través de conectarme con Nathan, por ejemplo, a través de mi herida, que yo me conecto contigo. Yo no me conecto contigo a través de principios espirituales, porque yo soy muy chiquita en eso. Sí. Tiene que ser lo que mayor ocupe espacio en mí, con lo cual yo me conecto en ti. Sí. Aunque yo no te lo diga, aunque yo tenga las máscaras. Por eso que en la literatura dice en un momento determinado, las máscaras tienen que caer. Entonces, ¿cómo se hace? De tu enfermedad. Coño, Nathan, me sentí rechazada hoy por ti. O lo delato en el mismo grupo. Sí, grupo de apoyo, padrino. O en el mismo grupo. Yo me sentí rechazada por esta persona, aunque sea nueva esa persona. No me están dando la palabra. Sí. No me están dando la palabra, me siento rechazada. Sí, y de hecho que yo he manejado esa parte muchas veces porque a mí, dentro del proceso de recuperación, a mí no me pasaron paños tibios. Ahí me decía la cosa como es, porque cuando yo quería consumir o salir por ahí disparado, yo tenía compañeros al lado de mí que me decían, ¿tú quieres eso? Toma, y hasta cuarto me querían dar y yo decía, coño, por este tigre quiere que yo Eso es, ajá. me muera. Y que también he aprendido que la adicción no solamente el consumo, porque yo conozco personas que no consumen. Y tienen los mismos patrones de conducta de un adicto que consume. Nuestros familiares. No, No, también la relación. Codependiente, sí, pero Codependiente. es lo que digo, que no es diga que yo porque consumí sustancia, droga, que esto no. Hay gente que nunca han consumido y tienen los mismos patrones de un adicto que está Óyeme. activo en Y hay que ponerlo claro, esos a mí me patrones. tocó una persona, una participante, una paciente que era adicta al sexo y al amor. O sea, esa persona venía y el patrón de ella adictivo, oye, cómo era entrar en la relación, el high que da, tú empezar una relación, como esa nube rosa, esa chulería, ese high, tú sabes. Pero ya cuando se le iba el high ya no le encontraba sentido a toda la cosa, entonces terminaba la relación. Sí. Pero entonces entraba en un proceso depresivo. Sí. Era como la resaca después de y eso rompe ese patrón. Wow, es decir, yo que consumí sustancia, para mí entrar en proceso de recuperación me ayuda, pero el tuve ese proceso en otra gente, tú dices, ¿será mi manifestación? No, tú sabes, cómo eso ayuda o no, cómo puedo ayudarla, cómo yo puedo integrar. Y eso es una chulería, tú sabes, pero también lleva una identificación y lleva un trabajo interno que, como tú dices, si yo no me trabajo yo,
óyeme, lo que termine haciendo daño. Oye, como el tema también de los jugadores, hay gente que juega. Sí, el ludópata. Sí, es lo mismo. Entonces, Es obsesión, es compulsión. Comida, sexo, todo lo que genera placer, el cerebro, tú te puede enganchar porque es placer inmediato. Pero entrando al tema otra vez de la relación, que es el tema que estábamos trabajando. Sí. Sanar esa relación también es un proceso. Sanar porque también yo hice daño, yo hice mucho daño en mi caso. Y sanar esas relaciones también es un proceso lento que requiere tiempo, porque a mí me hicieron daño en relaciones y yo hice mucho daño también. Ese proceso, entrar al proceso, los 12 pasos, las enmiendas, y no es que nada más, tú sabes, de que yo enmendé, dejar de hacer la misma cosa otra vez, porque yo puedo enmendar con una gente y hacérselo a otra gente, ¿entiendes? Y entonces romper con ese patrón y sanar con la familia que me hicieron que yo hice, con relaciones, conmigo mismo, porque primero que tengo que sanar conmigo mismo. Porque hasta que yo no sano conmigo mismo y con un poder superior, después que yo puedo salir a sanar con otra persona, ¿entiendes? Porque hasta que yo no estoy preparado emocionalmente conmigo y con mi relación con el poder superior, yo no tengo fuerza para yo trabajar esas enmiendas que tengo que hacer afuera. Y hay enmiendas que quizás no puedo hacer. Yo, en mi caso, que de quien yo puedo hablar de mí, ¿verdad que sí? Yo 2 años de recuperación y yo tenía muchísimos patrones enfermizos todavía a nivel relacional. Yo era muy celosa y mi mente me engañaba con que Daniel íbamos a los grupos y que él besaba a otras mujeres. O sea, nosotros estando en una relación amorosa, los patrones míos dañinos y tóxicos se manifestaron. O sea, que en mi caso yo lo hice paralelamente. A pesar de durar 2 años sola y trabajarme fuertemente a nivel interno, cuando yo me encuentro con Daniel, afloran como quiera patrones que todavía tenían alguna raíz dentro de mí y que tenían una funcionalidad, quizá la funcionalidad de que yo fuera la víctima y no la responsable de mi vida. Mecanismo de defensa también. Mecanismos de defensa que son mecanismos de afrontamiento que uno repite, porque un mecanismo de defensa es un mecanismo de afrontamiento rígido. Entonces, el que me engañaran era parte de esa historia que yo me contaba para poder consumir, para justificar el consumo. Era la pobrecita yo y que nadie me comprendía. Ajá, entonces, para eso había que traicionarme, cuando en realidad era yo la que traicionaba el vínculo. Porque el desconfiar de Daniel era una traición al vínculo, era un auto boicoteo. Casi todos los adictos sabemos, y toda persona que tiene algún puntico mental o algún trastorno mental sabe que nosotros tenemos patrones de adicto boicoteo los seres humanos. Entonces, parte de mi proceso con Daniel fue que yo me auto boicoteaba cada cierto tiempo. Cuando entendía que él no era el hombre para mí, cuando entendía que quizás yo solo hubiera estado mejor, cuando me gustaba otra persona y yo entendía que esa otra persona quizás era mejor para mí. Y todo eso ponía de manifiesto un patrón de autoboicoteo. En la medida que yo me fui conociendo y aceptándome y viéndome con una mirada honesta, en esa misma medida y quedándome en el vínculo, la constancia. Sí. Había que ser constante con la limpieza, o sea, con uno no consumir. Había que ser constante con ir a grupo. Había que ser constante con la terapia interna. Y había que ser constante en un vínculo por lo menos. Había que ser constante con el trabajo de pasos. Entonces el mundo dejó de ser mi enemigo. Y yo comencé a aliarme al mundo. Y por lo tanto a Daniel. Pero a mí me costó, yo lo dije ahorita, 5 años. De los 5, fueron un proceso de adaptación. Y el dinero es un gran problema en las relaciones. Sí, el dinero. Tú no sé si tú quieres hablar de eso. Tú. Sí, nosotros, cuando empezamos el proceso de nuestra relación, no estábamos pasando el mejor momento económico. O sea, ella había salido de una institución que ya duró un tiempo ya. Y yo estaba como entre un trabajo y otro. Y a veces lo que nos fortaleció fueron esas pequeñas cositas en un momento dado, que tal vez hubieran roto una relación anterior. Entonces, lo que uno cocinaba al mediodía, eso era lo que tocaba en la cena también de noche. Claro. Y eso fue el principio, tú sabes. El que a veces uno conseguía un dinero y eso era, vamos a ir a comer unos pastelitos. Esa era nuestra cena. Y esa era la cena, ¿tú entiendes? Con 60 pesos cenábamos. Él iba a dar una vuelta en un sitio y comer un helado entre los dos. No, porque no había para más nada, ¿tú entiendes? O sea, eso era lo que había. O vender sándwich en la universidad. Exacto, cuando empezamos a estudiar en la universidad juntos, parte de la carrera no la pagamos vendiendo sándwich en la universidad, porque son de las cosas como que no se ven, ¿tú entiendes? Claro. Pero que al final tú dices, wow,
Es decir, a veces yo no tenía el dinero para el cuatrimestre y a ella le parecía una cosa y decía, mira, Daniel, toma el dinero y viceversa. Claro. Había una situación, mira, había que comprar este libro y no sé. Tuvimos amigos en recuperación que Y nos tuvimos ayudaron. amigas de recuperación Amigos que de los nos daban que una nosotros copia del nos libro. ayudaron, que agradecemos muchísimo. Exacto. Sí. Entonces, esa parte así de pasar esos momentos. Entonces, estaba hablando con Fran antes de la entrevista, el pasar después cuando comenzó a irnos mejor económicamente, que uno iba a un mall y uno se volvía loco y no encontraba qué comprar, ¿te entiendes? Porque tú tenías otra cosa. Dinero. Ajá, y se gastaba el dinero por eso. Y era un lío. Y era un lío, exacto. Entonces, mujer al fin, a Yaivet sí tiene su gusto, tiene que comprarse su ropita, su maquillaje, porque eso es parte de ser coqueta, eso es parte de mujer. Entonces, yo trabajaba, me dijo, esta gastó un dinero que tenía. Pero al final, sí, se van sobrepasando, porque son como etapas. Creo que el poder superior no ha dado el regalo, tú sabes, la vida es regalo, de que no fuera mejor económicamente con los años. Pero ha sido un trabajo, ¿te entiendes? Sí. Y de compartir, y hasta de la compartir. comida, la crianza. Nosotros tenemos 2 hijas, una mayor que tiene 26 años y una menor que tiene 22. Y nosotros, esa participación familiar, como decía ahorita Daniel, yo creo que une mucho. Sí. El criar, el proyecto de criar, el proyecto de acompañar a un ser humano a crecer, eso nos unió mucho. Y el hambre nos unió. Sí, el hambre, no, ¿tú entiendes? Y la recuperación. Y la recuperación. Sí, Y caminábamos a pie al grupo 12 Pasos. Vivíamos por los Cacicajos, que Daniel vivía en ¿cómo se dice? En un cuartico. Y caminábamos a pie y volvíamos a veces que los muchachos nos traían. Ajá. Sí. Y eso nos unió como pareja, o sea, es que todo fortalece en un proceso de recuperación o te debilita, porque yo mismo a veces me desesperaba, porque yo veía compañeros que entraban en los procesos de recuperación y tú lo veías que al año andaban montados, loco, y con un buen trabajo una vez. Entonces tú decías, ¿y cuándo que me va a tocar? Y yo con 5 años limpios, 6 años limpios, y trabajando y haciendo, porque tú me dices que no, porque mi familia tiene una disciplina de trabajo y siempre han sido gente trabajadora. Y tú decías, pero ¿y por qué no me toca? Y era porque no me tocaba. Era porque el plan del poder superior, como estaban hablando ahorita, era ese. Era que nosotros pasáramos las situaciones que nos fortalecieran a través de eso y creciéramos juntos a través de eso. Pero cuando tú lo estás viviendo, tú no lo miras así, ¿tú entiendes? No para nada, viejo, o sea, no. Y vienen los miedos, es decir, cualquier cosa que tú dices, se va a caer el negocio. ¿Y cómo nos vamos a meter en tal cosa? Y realmente sí, es esa fe en un poder superior y de que tú estás haciendo lo mejor que tú puedes. Porque gracias a ese poder superior, nosotros podemos acompañar a otras personas en el proceso. Tú sabes, y como tú dices, trabajarlo desde el área de la psicología, trabajarlo desde el área que nuestra propia experiencia y acompañar en ese proceso. Y la terapia basada en evidencia también. Terapia basada Porque la en gente evidencia. cree a veces, el otro día un compañero nos decía que algunos psicólogos que son personas que han pasado por trastorno adictivo y que después estudian psicología, que estaban aplicando los pasos en la terapia. Eso no se puede. No se puede. Eso rompe tradiciones, No se eso puede. rompe todo, porque eso es un programa gratuito al mundo entero. Exacto. Aquí lo que nosotros hacemos en psicoconsulta es el modelo Matrix, que incluye... Pero la película. no era película, es un modelo. Es un modelo. Modelo que incluye terapia basada en evidencia, modelos como entrevista motivacional donde tú localizas a la persona en qué etapa del cambio está. Terapias cognitivas conductuales donde tú aplicas reestructuración cognitiva, trabajo de pensamientos automáticos, análisis de los factores de recaída. Eso no tiene nada que ver con programa de 12 pasos, pero nosotros sí mandamos a la gente al grupo de 12 pasos porque... ¿Cómo una persona que está buscando ayuda puede llegar hacia ustedes? Sí. O sea, deme la dirección, cómo funciona. Nosotros estamos en Los Cacicajos, en la avenida Nacaona, número 43, casi esquina Núñez de Cáceres. Tenemos Instagram y página web donde publicamos las últimas investigaciones. Psicoconsultas.de en Instagram y Psicoconsultas en la página web. Búsquenlo. Igual lo vamos a poner de información también. Le ponemos una tirita abajo con el teléfono. Y con el teléfono y todo le ponemos... El teléfono también. Dando las gracias a Daniel y a Yebe por venir al programa Adictos a Recuperación. ¿Te quieren decir algo antes de cerrar? Saber que aquí tenemos 4 personas en recuperación que lo hemos podido lograr. Pregúntense
usted que hoy puede estar consumiendo, o una madre que puede tener un hijo que no ha parado, o una novia o un hermano, sí se puede. Lo podemos lograr. Lo que pasa es que solo no podemos, necesitamos la ayuda, a veces de profesionales, a veces solo de los grupos. Lo importante es tener esa pequeña conciencia de que solo no podemos. Gracias, Daniel y Yaibet, por estar en este programa de Recuperación. No queda más nada que decir, yo sigo viniendo. Sigo viniendo. Sigo viniendo. Yo sigo viniendo también.